Eh, cada domingo hemos oído una palabra, convocación. Pero la Santa Convocación es el acto más solemne porque es Dios quien hace la convocatoria a su pueblo, a su iglesia, porque Él ha querido hacernos partícipes para que tengamos una comunión con Él. Por lo tanto, es una reunión programada para un propósito específico, para un propósito especial, para un propósito de adoración. Y continuamos con la lectura en Éxodo 20. Igualmente, un versículo leo yo, el siguiente, la iglesia. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen Santísimo ni ninguna Padre. semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio. no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Todos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amada iglesia, la invito a la reflexión del decálogo. Como mirábamos en las reflexiones anteriores, que las escrituras nos revelan que Dios es un Dios soberano. También se extiende sobre el reino de lo moral. Dios ha trazado un camino por donde las criaturas deben andar. Dios en su soberanía ha legislado sobre las criaturas. Por lo tanto, el hombre fue creado a imagen de Dios. Y creó Dios al hombre y a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es una orden. Noten, y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto,
y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia y de toda la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Si Dios no le fuera dicho al hombre que tocara un árbol, no fuera tenido derecho. Por lo tanto, Él le dio derecho a los hombres, le dio derecho a los animales de comer de las plantas del campo. Oremos. Amante Dios, que está en el reino de los cielos, le damos gracias por todas sus bondades. Gracias porque tú no nos dejaste solos luchando en este camino. Nos has dado en tu libro palabras de vida eterna. Nosotros no tenemos que andar en tinieblas, porque tú nos has enseñado, nos indicas cómo debemos andar. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos caminar bien este camino y no apartarnos de él. Consérvanos, Señor, en tu gracia. Ayúdanos a cultivar cada día, cada instante, una relación más cercana, más íntima contigo. Ayúdanos a ampararnos cada día en la santidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo, en la sangre derramada. Alabado sea nuestro bendito Salvador, alabada sea su santidad perfecta, alabado sea su muerte, alabada sea su resurrección, y alabado sea su santidad perfecta. Alabado sea la justicia que nos fue imputada por medio de la fe. Glorias sean dadas al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. Vamos por favor allí al Salmo 99. Igualmente, versículo leo yo, el siguiente la iglesia. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible es, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, pues postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Así, hermanos, vamos a empezar esta mañana alabando al Señor, cantando el himno número 4, Santo, Santo, Santo.
Podemos tomar asiento, amados hermanos. Bueno, hermanos, quisiera que me acompañaran a la lectura de la Confesión de Fe de Westminster. Y seguimos con el capítulo número 21 acerca de la adoración religiosa y del día de reposo, el día del Señor. Y quisiera que me acompañen con la lectura de la misma, donde dice así: la lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación y el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón, también la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo. Todas estas cosas son parte de la oración religiosa ordinaria a Dios. Hasta ahí, hermanos. Amados hermanos, hace 8 días hablamos acerca de los cantos en la iglesia, que al practicarlo, recordemos, hermanos, que cuando hablamos de esto dijimos que al practicarlo deberíamos hacerlo con entendimiento y para edificación, contemplando a Cristo, su palabra, su obra y su cuerpo, sabiendo que es una oración en respuesta y esta debe ser santa para el santo, con la esperanza de que algún día cantaremos en la gloria. Hoy, hermanos, si bien hablaremos acerca de los sacramentos, y no me quiero expandir en este tema, ya que más adelante la confesión va a hablar con profundidad acerca de este tema, pero sí hablaremos de los sacramentos en el contexto del culto público, ¿sí? Para ello nos es menester recordar que la centralidad de nuestro culto público, de nuestra adoración pública, es la palabra de Dios. Y este tema de los sacramentos no es ajeno a esto también. Miremos cómo la confesión de fe lo expresa. Dice, debida administración y recepción digna de los sacramentos. ¿Cuál es el tema principal de toda la Biblia, amados hermanos? Es Cristo. Por eso en cada uno de los elementos ordinarios del culto público vemos a Cristo. Oramos por medio de Cristo, leemos las Escrituras, con la mirada puesta en Cristo, cantamos a Cristo, predicamos el Evangelio de Cristo y por lo tanto tenemos un culto cristocéntrico. Entendiendo esto, hermanos, los sacramentos que practicamos son instituidos también por Cristo y nos hacen ver a Cristo. ¿Cuáles son esos sacramentos, hermanos, que nosotros regularmente practicamos? Pues el santo bautismo y la santa cena, hermanos. Debemos ver estos dos sacramentos desde la perspectiva de que somos el pueblo de Dios. Hemos dicho que el culto es un diálogo entre Dios y su pueblo, y esta relación de Dios con su pueblo tiene su raíz a través del pacto de gracia que Dios ha hecho con su iglesia, con nosotros. Este pacto nos hace participar de la cena, de la Eucaristía y el bautismo, y esto no es en relación con nuestros sentimientos, emociones o estados anímicos, no, hermanos, sino a partir de una realidad. Practicamos estos sacramentos a partir de la realidad de que somos el pueblo del Señor. Bautizamos a nuestros hijos en virtud de que hacen parte de una comunidad y serán criados pastoreándolos y discipulándolos. Bautizamos a los adultos porque ellos quieren ser parte de la comunidad a través del arrepentimiento y la fe que Dios les concedió. Un adulto participa de la cena no por causa de su pecado, sino por causa de que Cristo perdonó sus pecados. Un infante participa de la cena no consumiendo el pan y el vino, no tienen el discernimiento suficiente para ello, pero sí viendo a sus hermanos adultos y a la medida que crecen irán entendiendo el significado de la misma. Y al ver esto se les hace un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Un llamado de arrepentimiento a Cristo. Por lo tanto, hermanos y niños que me escuchan, ustedes también participan en los sacramentos de la cena, viendo y entendiendo que se les está haciendo un llamado al arrepentimiento. Como les venía diciendo, hermanos, la participación de los sacramentos se hacen a partir de realidades espirituales, en particular la realidad de que somos el pueblo de Dios en virtud del pecado.
Como lo dice Moisés, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces, si somos su pueblo, si somos su especial tesoro, nuestra relación con Dios debe ser solemne, reverente, pero también con honestidad, con sinceridad, con humildad. Y como consecuencia lógica, la debida administración y recepción de los sacramentos. ¿Cómo así la debida administración? La debida administración primariamente corresponde a los oficiales de la iglesia, siendo ellos encargados de hacerlo debidamente. Recuerde la escena en que Moisés, siendo el pastor del pueblo, no obedeció a Dios y golpeó la roca 2 veces. De la misma manera, los presbíteros deben someterse y obedecer a Dios en su palabra a través de lo que ella dice. También la digna recepción corresponde a los que reciben, pues en ese caso el bautismo, la digna recepción corresponde a los que reciben, o en el caso del bautismo, a sus padres y a la iglesia. Y estos deben discernir la obra de Cristo a través de su palabra. Entendiendo, hermanos, que los sacramentos nos hablan acerca de nuestra relación que tenemos con Dios a partir del pacto y que debemos hacerlo con solemnidad y humildad, debemos, hermanos amados, celebrarlo cada uno de estos actos pensando en esto, hermanos, en el pacto de gracia y en la obra de Dios que ha hecho con el pueblo. Entendiendo, hermanos, esto, hermanos, les voy a hacer unas preguntas y ustedes me contestan si lo confieso. ¿Confesamos que los sacramentos se practican a partir de la realidad del pacto de gracia? Sí, lo confesamos. ¿Confesamos que se administran y se recepcionan bíblicamente con solemnidad, reverencia y humildad? Sí, lo confesamos. Entendiendo esto, hermanos, oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu bondad y tu infinita misericordia para con nosotros. Señor, no somos dignos de recibir tu amor, pero he aquí, Señor, tú nos llamas, Señor, y ese llamado es irresistible. Prestamos oído a tu voz para ese llamamiento, Señor, en virtud de que somos tu pueblo y hacemos parte de la iglesia. Padre, perdónanos nuestra iniquidad y ayúdanos, Señor, a entender que cada uno de los elementos, Señor, que se permiten en el culto, que se hacen en el culto, son para tu gloria. Por eso, Señor, conmueve nuestros corazones y motiva nuestros corazones a poner atención y a ver a Cristo en cada uno de ellos. No permitas, Señor, no permitas que caigamos en un ritualismo, no permitas que caigamos, Señor, en un moralismo, no permitas que caigamos, Padre Celestial, en cosas inentendibles, sino antes bien que todo lo que hagamos sea para tu gloria y con entendimiento y para edificación de tu iglesia. Ayúdame, Señor, a considerar mi estado pecaminoso, a considerar al hermano con misericordia y la obra de Cristo en nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 91, Señor, ¿quién entrará? Nuevamente el himno número 91, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es envidioso y sabe amar. El limpio de manos, de corazón
Así también vamos a cantar el himno número 59, Grande es tu fidelidad. Himno número 59, Grande es tu fidelidad. Hermanos amados, vamos a ir al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Libro Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo del 11 al 13. Ya estamos todos ahí, hermanos. Vamos a hacer la lectura todos a una misma voz, por favor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Hermanos amados, así como el rey David entendió y elevó una oración reconociendo la grandeza, la magnificencia y el poder de Dios, sabiendo que todas las cosas que están en los cielos y en esta tierra le pertenecen a nuestro Padre, que las riquezas, que en su texto original se refiere a bienes y remuneración, y la gloria proceden de Dios, y reconoce que nuestro Padre es el que domina todo, y que la fuerza y el poder suyo es también para dárnoslo a todos nosotros, para que nosotros como sacerdotes y administradores de lo que Él nos da y nos provee de acuerdo a su voluntad, seamos responsables y demos fruto de su obra en nosotros, tanto económicamente como con los dones y el servicio para Él. Hermanos, no con queja ni dolor de lo que necesitamos ser despojados, sino más bien con un corazón dispuesto, alegre y entendido de lo que necesitamos dar, para que así podamos ser bendecidos de acuerdo a su voluntad y de lo que necesitamos. Y así todos nosotros podamos elevar todo el tiempo y en cada situación una adoración y alabanza de gratitud, y que podamos reconocer que lo que hacemos y damos voluntariamente no es por nosotros, porque si entendemos, todo le pertenece a Él, y damos de lo que le pertenece a Él, porque Él mismo nos lo ha dado, para que así nosotros, en amor y obediencia, lo demos para la gloria suya en todo, hermanos. Amén. Así en acción de gracias y adoración vamos a orar. Amado Padre, gracias y Dios de gloria, levantamos en esta mañana nuestra oración dando gracias y reconociendo tu grandeza y majestad, sabiendo que por tu favor y misericordia somos bendecidos en Cristo tu Hijo, y que cada día vemos tu gracia en nuestras vidas, ya que tú, Señor, nos provees y cuidas de nosotros y nos sustentas en cada momento, y nos das lo que necesitamos de acuerdo a tu voluntad en cada uno de nosotros. Permítenos adorarte y exaltar tu nombre con cada cosa que hacemos y damos, en amor y obediencia a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, podemos dar nuestra oración económica. Si por favor no tienen de pronto el sobrecito para que lo pidamos y lo diligenciemos para nuestra oración. ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿Ahí está bien? ¿Sí? ¿Más acá? ¿Acá? ¿Me escuchan mejor? ¿Ahí todos me escuchan? ¿Sí ahí? ¿Bien, bien, bien? Bueno. Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Con sueño? Está haciendo un día caluroso. Yo sé que es tener sueño. Yo soy el que me paro allá atrás cada vez que me da sueño. Entonces vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a intentar conectarnos con la prédica del día de hoy. Voy a intentar hacerla corta, sustanciosa, que sea la bondad del Señor con nosotros. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias Padre Santo, te damos la oportunidad que nos da, Señor, de
como iglesia, reunirnos en este día, Señor. Estar acá, Padre Santo, con nuestra verdadera familia, Señor, que es los salvos en ti. Gracias, Señor, porque tú has pensado en este momento desde antes de la fundación del mundo. Es tu misericordia que ha aparejado todo este día, Señor Dios. Has puesto un tema, Señor, para tratar. Has dado tu palabra santa, perfecta y completa, la cual necesitamos en este día. Permítenos, Señor Dios, que nuestra mente se esfuerce para entender, que podamos aprender y por tanto aplicar, Señor, en nuestras vidas. Rogamos, Señor, tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar con el libro de Hebreos, capítulo 10. Les ruego, por favor, que los que trajeron para tomar apuntes los tomen, así no se duermen, y los que no, pongan mucha atención. Vamos a ir todos a Hebreos. Voy a empezar a repartir los versículos desde ahorita para ahorrar tiempo. Hebreos capítulo 10. ¿Todos lo tenemos? Listo. Entonces, esposa, ayúdame con, ya te digo. Primera de Corintios 12, 22. Juan David Trujillo, por favor, me ayudas con con Efesios 5, 25 y 26. El hermano Juan, por favor, me ayuda con Mateo 5, 36 a 37. La hermana Rocío me hace el favor y me ayuda con Hebreos 10, 14 al 16. Y... ¿Señor? ¿Te dije Mateo? ¿Te dije? Hebreos 10, 14 al 16. Y el siguiente es... ¿Señor? Ya le digo. Mateo 5, 36 al 37. ¿Quién sigue? El hermano Edward, me hace el favor y me ayuda con Primera de Juan 4, 7 al 21. Jimé, me ayudas por favor con Primera de Corintios 13, 1 al 8. Y vamos hasta ahí por el momento. Queridos hermanos, Hebreos capítulo 10 es una porción larga del capítulo 8. No comienza en el capítulo 10, es la continuación del capítulo 8. Y para entrar a este texto, aunque yo sé que el pastor ha hecho un excelente trabajo, quisiera contextualizar de nuevo para que no nos perdamos en lo que vamos a hablar hoy. Entonces, les recuerdo el autor de Hebreos, cuál es la intención de hablar en el capítulo de Hebreos, en el libro de Hebreos, cuál es su intención principal, después qué temas toca y después el tema que vamos a tocar. Es importante aclararlo para que no nos desviemos del contexto de lo que el autor quiere expresar. Yo podría sacar este verso de contexto y hablar lo que a mí me parece. Quisiera más bien que todos nos conectáramos. Entonces, el tema principal de Hebreos, ¿cuál es? Cristo como sumo sacerdote. Muchas gracias por estar acá. Como sumo sacerdote. Hebreos en todos sus capítulos quiere exaltar a Cristo como el más grande sacerdote y lo hace de todas las maneras posibles. Expresa cómo los sacrificios, los sacerdotes de antes eran muy pequeños a comparación de nuestro gran sumo sacerdote. Entonces nos muestra cómo él era más grande que Melquisedec, más grande que Abraham, más grande que los padres de la fe, mucho más grande que todos los sacerdotes que han existido, aún mucho más grande que los dioses ajenos, que mucho más grande que los ángeles. Nos mueve Hebreos por muchos ejemplos para mostrarnos cómo es Cristo como sumo sacerdote. Y en el capítulo 10, comienza desde el capítulo 8, por favor vamos al capítulo 8, y nos muestra cómo Cristo es el nuevo pacto. Cuando dice un nuevo pacto no es porque haya desechado el pacto antiguo, sino porque lo ha cumplido y es un pacto mejorado. Y quiere mostrar cómo Él es la perfección de todo lo que ha hecho antes. Entonces en el principio del capítulo 8 y 9 explica por qué Él es el nuevo pacto perfecto. Explica por qué los sacrificios ya no cuentan, ya no sirven, porque los sacerdotes tenían que hacer sacrificios todo el tiempo, porque los pecados nunca fueron limpiados. Y explica, y si Cristo hubiera sido igual que esos sacerdotes, tendría que haber muerto muchas veces. ¿Sí ven cómo el autor intenta explicar como con plastilina la misma situación en muchos capítulos?
queremos que entremos en ese contexto. Entonces entramos en el capítulo 8 expresando esto, en el capítulo 9 la responsabilidad de las personas, y en el capítulo 10 da una tranquilidad, una exhortación, que para mí es muy fuerte y quiero expresarla con ustedes. Vamos a leer todo el capítulo 10 hasta el versículo 28. ¿Todos lo tienen? Listo. Intentemos leerlo con entendimiento, siguiendo la secuencia. ¿Listo? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El autor sigue mostrando cómo el sacrificio de Cristo es superior. Está dando el ejemplo. Si Cristo hubiera hecho un sacrificio como lo de ellos, pues no tendría que estar haciendo el mismo sacrificio. Pero el de él es perfecto, lo hizo una vez y para siempre. Ellos tenían que hacerlo cada año. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Habla Cristo, cuenta por qué Él es un mejor sacrificio que los machos cabríos y que los toros. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Al Señor nunca le agradó estos sacrificios. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Él es el cumplimiento de estos sacrificios, por eso ya no es necesario. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El autor quiere otra vez exaltar a Cristo. Lo sigue haciendo. En el versículo 15 hay algo importante que ya lo vamos a tocar más adelante. Y vamos a entrar al versículo 19, que es cuando el autor separa ya las dos formas de expresión y ya deja de hablar de Cristo como superior de los sacrificios y le da el entendimiento a los hermanos de por qué pueden estar confiados en entrar al trono de la gracia. Versículo 19 dice, no vayan a perder las ideas, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de vapor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Listo, queridos hermanos? Entonces, los versos que vamos a tocar es el 22, el 23 y el 24. Pero entonces necesitaba que entráramos en el contexto. Entonces pasa el autor de decir que el Señor Jesucristo es superior a todos los sacerdotes y empieza a exhortar a los hermanos. Hermanos, entiendan, les dice el autor a ellos, el autor a los hebreos, hermanos, entiendan que antes todos querían participar en el santuario,
quisieran haber participado en la entrada del lugar santísimo, pero solo lo podía hacer uno, el sumo sacerdote, y tenía que hacer un ritual para poder entrar a adorar. Entonces él hace la contraposición y dice, ahora todos podemos entrar, todos tenemos la libertad de entrar al trono de la gracia. Seguramente para nosotros no es un impacto tan grande, porque no entendemos para los hebreos qué era poder entrar a ese trono. Y más para nosotros que habla de un trono físico que es el santuario, pero está hablando del trono celestial en el cual ya estamos dentro. Entonces yo quiero que podamos empezar a entender esta magnificencia que está hablando el texto. El versículo 22, 23 y 24, como el pastor hace 8 días nos hizo una excelente introducción, tienen 3 cosas en común. El versículo 22 habla de cómo tenemos que hacer después de estar en el trono de la gracia para entender y practicar lo que entendemos. Y el 23 y el 24 hacen el mismo desarrollo. El 23 hablando de cómo se hace de adentro para afuera y el 24 cómo se hace visiblemente con obras. No sé si me hago entender. Entonces, vamos a leer el versículo 22. Entonces, desde el 21 dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, a donde ya vamos a entrar, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, espero me entiendan, vamos a tomar los 3 versículos, 22, 23, 24. El 22 lo vamos a dividir en 2. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, cosas que se hacen en el corazón, purificando los corazones de mala conciencia, y ahí es la primera división de este versículo. Y el segundo, lavados los cuerpos con agua pura. Listo, que esto ya es lo visible. Entonces este versículo se divide en 2, en lo que hacemos invisible en nuestro corazón y lo que se hace visible. Y el versículo 23 y 24 usan la misma forma. El 23 habla de lo que se hace invisible en nuestro corazón y el 24 de lo que se hace visible en las obras. Que dice, estimulándonos unos a otros a las buenas. Perfecto. Entonces comencemos con el versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón. Entonces vamos a hacer un ejercicio que a mí me ha gustado mucho, que nos ha enseñado el pastor, y es mirar el texto qué quería decir. Porque nosotros a veces cometemos un pequeño error de interpretación, y es que vemos la palabra y la asumimos a nuestra experiencia propia. Pero cuando vamos a la profundidad de qué quería decir el autor, vemos que tal vez la palabra podría interpretarse de otra manera, como el autor lo quería hacer. Siempre la traducción cambia un poco el significado, pero no para que no se pueda leer, sino solo para estudiarlo un poco más. Entonces dice, acerquémonos con corazón. El corazón es una palabra que viene de la palabra griega cardia. Dice que son pensamientos y sentimientos. Eso lo vimos hace 8 días. Entonces, nosotros cuando hablamos del corazón, creemos que es solo el sentimiento y la emoción muchas veces. Hay otros que no lo piensan así. La mayoría lo pensamos así. Pero cuando vemos la palabra en griego, quiere hablar primero de los pensamientos y después de las emociones. Quiere decir que tus pensamientos siempre te van a llevar a las emociones. Lo que tú piensas es lo que sientes. Tiene que ir de esa misma manera. Cuando tú sientes y piensas, pues entonces ya lo estás haciendo de una forma automática. Pero entonces la normalidad que nos va a enseñar el texto es que normalmente el cristiano debe pensar para poder sentir. ¿Y qué piensa un creyente? ¿Qué debería pensar el creyente? En Cristo. Entonces, ¿qué debería sentir? El amor de Cristo. Eso lo vamos a ver más a fondo. Entonces, cuando habla de corazón el texto, no está hablando solo de las emociones, sino lo habla en este orden. Pensamientos, lo que la persona piensa, y después las emociones que ese pensamiento logra en su corazón. ¿Listo? Y dice entonces, como ya tenemos acceso al trono de la gracia, hermanos, acérquense, pero con su pensamiento sincero. ¿Qué quiere decir sincero? La palabra sincero quiere decir con verdad, verdadero, o sea que no tiene mentira en sí mismo. Entonces nosotros llegaremos a pensar que la sinceridad es solo decir lo que se nos viene a la cabeza.
Pero el versículo va a ir enseñando cómo es la sinceridad del creyente. Porque ¿cómo es la sinceridad de una persona que no conoce la palabra de Dios? Va a estar alejada de la verdad. Así sea una verdad para sí, no va a ser la verdad para Dios. Espero me puedan entender eso. Entonces, cuando este versículo habla de verdad, no quiere hablar de la verdad de cada persona, sino la verdad general que es Cristo. Él es la verdad. Entonces, el creyente, cuando entiende en su corazón y en su pensamiento la verdad de Cristo, eso es lo que va a expresar. Dice, ¿me están siguiendo ahí en el verso? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. La palabra certidumbre quiere decir una entera confianza. ¿Listo? ¿Qué es una entera confianza? Normalmente nosotros pensamos que es solo creer, pero la entera confianza va pegada al corazón. ¿Sí? Es algo que no puede desecharse, no puede caerse, no puede romperse. Es algo tan fuerte que las personas murieron por esa certidumbre. ¿Sí me están entendiendo? Los apóstoles, ¿por qué morían? ¿Por defender qué? La palabra de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿sería una fe fuerte la que ellos tenían? ¿Qué opinan ustedes? ¿Morir por ellos sería algo fuerte? Perfecto, quiero que me entiendan eso. Y no era por un simple decir, por algo que ellos leyeron, era porque la confianza estaba plena en que Cristo los esperaría en otro lugar y que tendrían una vida eterna. Vamos para ahí. Dice, tenemos una certidumbre ¿en qué? En la fe. ¿Qué es la fe? Es una persuasión moralmente, es una persuasión moral. ¿Sí? Entonces, eso ya viene del corazón, de lo que creemos firmemente. Pero partimos de qué es lo que debemos creer. La verdad, era lo que decía el texto. ¿Sí? Yo sé que es mucha información. La verdad. De la verdad llegan los pensamientos. De los pensamientos llega la fe. Y de la fe esta creencia fuerte que no se dobla. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Vamos ahí en el proceso. Espero se puedan conectar. ¿Listo? Y entonces, después de que ya tenemos eso, de que tenemos un corazón con fe, con algo que no se va a romper, vamos a purificarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Entonces, purificándonos, dice, es rociar. ¿Qué estaba diciendo que purificáramos? Los corazones. Entonces, ¿es rociar qué? ¿Recuerdan que hablábamos del corazón? Los pensamientos, es rociar los pensamientos. ¿Sí? Pero entonces ahorita va a haber una palabra que es muy interesante, que es los cuerpos. Los cuerpos en hebreo, en la Biblia, no quiere decir plural, es una palabra singular. O sea, ¿querría decir qué? El cuerpo. ¿A qué le suena eso? A la iglesia. Entonces ya lo podemos entender. Una persona que mueve sus pensamientos a la verdad que es Cristo, va a tener una fe que está en su corazón, con pensamientos fuertes de la verdad de Cristo. Cuando esa persona hace eso, con el cuerpo va a rociar sus pensamientos. Pero ¿cuáles van a ser los pensamientos de esa persona que rocía esos pensamientos? La verdad, Cristo. Es perfecto, gracias por conectarse. Dice, lavados, bañar. Siempre que la Biblia habla de lavado, o de mojado, o de lluvia, quiere hablar de juicio, ¿sí? De una experiencia de juicio. Ahora, nosotros vemos el juicio como algo terrible, como lo que le pasó a Noé, pero este juicio tiene dos connotaciones: muerte para el impío y salvación para el hijo. ¿Sí? Siempre tiene esas dos connotaciones. Entonces, el juicio, el creyente lo necesita, no puede vivir sin él. Entonces, cuando él dice bañémonos, ¿con qué nos debemos bañar? Con el agua pura. ¿Y sabemos qué es el agua pura? Son muy pilos. Listo, entonces vamos a ir a los textos. Entonces, el lavar, acuérdense de cuando hablamos de bautismos, es mojarse, es salpicar, es estar empapado, siempre hacia una limpieza. Nuestro bautismo también refleja eso. Refleja que Cristo en un futuro nos va a lavar completamente, vamos a estar completamente perfectos. Lo mismo pasó en el bautizo con Moisés en el río, en el Mar Rojo. Lo mismo pasó con Noé. Pero vemos ahí las dos diferencias.
con Moisés el bautizo fue ¿para qué? El pueblo que pasó, ¿qué pasó con ellos? Se salvaron, ¿verdad? Era para salvación de su vida, prolongación de su existencia. En Moisés, perdonen, en Moisés. Sí, era para cuando abrió el mar, Moisés, pasó el pueblo. ¿Qué pasó con los que venían atrás? Murieron, ¿verdad? Pero era el mismo juicio, ¿verdad? Se salvó el pueblo. ¿Y quién murió? Los impíos. Ahora pongamos el caso de Noé. ¿Quiénes se salvaron? Y su familia, que fue los que escogió el Señor como remanente. ¿Quiénes fallecieron? Listo, perfecto. Entonces quiero que vean que es el mismo juicio, pero se refleja de diferentes maneras. Salvación para los salvos, perdición para los impíos. ¿Listo? Entonces, lavados es algo espectacular. Debemos lavarnos unos a otros y debemos pedir el juicio. Como hermanos necesitamos todo el tiempo el juicio del Señor. Entonces lo necesitamos para el cuerpo. Y lo vamos a hacer con agua pura. Entonces, el cuerpo, 1 Corintios 12:22, ¿quién lo tiene? Por favor, lo lees fuerte. Y 23, por favor. Perfecto. ¿Saben de qué cuerpo está hablando ahí? ¿De la iglesia? ¿Todos están seguros de eso? ¿Sí o no? ¿Puedes leer el versículo donde dice que el cuerpo es la iglesia? Que el cuerpo es la iglesia de Cristo. 12:24. 1 Corintios 12. Bueno, ya lo vamos a buscar. Listo, 1 Corintios 12. A ver, ayúdenme a buscarlos los hermanos. Habla del cuerpo. Mi Biblia está demorada abriéndose acá. 12:25. Lee el 25, por favor. El cuerpo es Cristo, ¿sí? Es el 12 ¿qué? 27. Y miembros cada uno en particular, perfecto. El versículo 27. Entonces, el cuerpo del que está hablando es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sí? ¿Está claro con eso? Sí, el 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Sí? Pero cuando hace referencia de que es el cuerpo de Cristo y que todos somos los miembros, quiere decir que todos somos un solo cuerpo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. ¿Sí? Bueno, o si quieren leemos el contexto del verso. A lo que me refiero con esto es la referencia que hace Hebreos con el cuerpo en singular y el cuerpo de Cristo. Entendemos que era lo que ustedes ya habían entendido. Entendemos que eso es una misión para la iglesia. Pero hasta ahora estamos trabajando internamente. ¿Estamos trabajando qué? El corazón. ¿Y el corazón qué es? Que a su vez, ¿qué hacen? Exacto. Las emociones están sujetos al pensamiento. ¿Sí? ¿Perfecto ahí? ¿Vamos entendido? Listo. El cuerpo. Dice, con agua pura. Lo vamos a lavar con agua pura. ¿Quién tiene Efesios 5, 25 y 26? Perfecto. ¿Puedes repetir la última parte? ¿Cómo la purificó? ¿Y cuál es ese lavamiento de agua? ¿Por la palabra de quién? Perfecto. Entonces, vamos desarrollando el texto y vamos viendo. Entonces, primero, cambio yo desde adentro. ¿Por qué? Porque ya tengo entrada libre. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Pero no entro como yo quiero. Es una responsabilidad de que el Señor ya me ha salvado. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo cambiar mis? Y asimismo, controlar mis. Exacto. Pero no se queda ahí. Yo, como soy parte de debo purificar ¿a quién? Al cuerpo de Cristo.
¿Cómo lo purifico? ¿Por el lavamiento de qué? Del agua. ¿Qué es? La palabra. Gracias por entenderlo. Es importante porque los hermanos normalmente queremos exhortar y buscar métodos diferentes a lo que dice la palabra. Pero la manera más adecuada de purificar el cuerpo de Cristo es la palabra. Y eso lo vamos a ahondar. Entonces, en esta parte ya hemos desarrollado casi todo el verso. Perdóneme que se me perdió por acá. Dice, nos falta purificar los corazones de mala conciencia con el cuerpo de la palabra. Ya desarrollamos el texto, que está dividido en dos partes. Entonces, lo que hago interno y lo que hago externo. Ahora vamos a desarrollar los siguientes dos versos, que es el 23 y el 24, para ver cómo se aplica eso a la iglesia y cómo se hace y cuál es el procedimiento lógico que lo hace en un creyente. ¿Listo? Dice, leamos el 23 y el 24, por favor, todos juntos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ok, entonces estamos conectados de que primero habla de que cambiamos él y después eso se ve en las obras. Muy bien. Entonces, y considerémonos. Hebreos 10, 23. Mantengamos. ¿Qué es mantener, queridos hermanos? Señora, muchas gracias. Estuviste en la prédica de hace 8 días. Sí, yo estoy repitiendo lo que el pastor dice hace 8 días, porque mi texto entra en el 23 y 24. Él aclaró muy bien esto. Entonces, mantenernos es sujetar, pero tiene una aclaración, es hacia abajo. ¿Sí? Tiene una forma. ¿Cómo se sujeta uno hacia abajo? ¿Alguien lo puede entender? Entonces quiere hacer una referencia de la humildad que tiene uno al sujetarse, ¿sí? De siempre hacia abajo. Porque hacia quién nos estamos sujetando? A la palabra de Cristo, ¿verdad? Pero ¿para quién va a ser el resultado de esa sujeción? O sea, ¿a quién se va a ver reflejado lo que yo aprendí? Para el cuerpo de Cristo. Entonces lo tenemos que hacer humildemente. Entonces, yo quiero que entendamos bien eso porque dice, mantengámonos, que es sujetar, tiene varias aplicaciones, pero sobre todo dice sostener hacia abajo y dice firme. Entonces, nosotros en nuestro contexto, cuando hablamos de firmeza, creemos que es un carácter, que aún tampoco entendemos la palabra carácter y creemos que carácter es el que está bravo o el que siempre está de mal genio, cuando la palabra carácter en la Biblia quiere decir el carácter de Cristo. Que la misma persona que dice sí y no, también es la misma que aprende a pedir perdón y que acepta sus errores. El carácter perfecto de Cristo. Entonces, cuando dice firme, dice, nos sujetamos, dice, entonces, mantengámonos, ya después de que aprendimos a cambiar nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo aplicamos con los hermanos, nos mantenemos firmes. Entonces, nos sujetamos hacia abajo, pero firmes. ¿Sí? O sea, nos sujetamos con nuestros hermanos a la misma medida, porque no estamos a la medida de Cristo, a la misma medida de nuestros hermanos, creciendo siempre con Él, con Cristo, pero sin cambiar lo que acabamos de aprender en el verso anterior, la verdad que está en nuestro corazón. Siempre vamos a mantener firmes en lo que acabamos de aprender, que es nuestra fe en Cristo. Es lo que está en nuestro corazón, es la fe que no vamos a cambiar. Espero me entiendan, ya lo vamos a completar más. Entonces dice firme. ¿Cómo podemos ver un ejemplo de firmeza? Mateo 5, 33 al 37. Ok, queridos hermanos, yo quiero que me puedan entender el texto y la relación que hace con la firmeza. Dice que no deberíamos, ¿qué? Jurar. ¿Por qué no debemos jurar? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice porque no hay nada, porque un juramento se hace uno poniendo algo de uno. ¿Sí? Un juramento dice, yo te prometo por mi casa que esto va a pasar y te juro y vamos a hacer un acuerdo y si no puedes quitarme mi casa. Pero lo que dice el texto es, ¿tú con qué le puedes jurar a Dios luego que es tuyo? ¿Verdad?
Entonces ahí hace una aclaración bastante fuerte. ¿Qué es lo que es del Señor? ¿Lo puedes leer como lo dice, por favor? Perfecto, y ahí dice que no puedes jurar ni por el cielo ni por la tierra, porque el cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, todo es del Señor. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, si no juramos, ¿significa que no tenemos un compromiso? Porque como no hemos jurado nada, ¿qué pensamos nosotros? Ok, tenemos una responsabilidad, que fue lo que el pastor nos decía hace 8 días, de que el hijo con su madre tiene una responsabilidad. Pero ¿por qué si él no le pidió nacer? ¿Verdad? Porque tiene una responsabilidad implícita. Entonces, igual como el Señor nos salvó a nosotros, tenemos una responsabilidad con nuestra salvación. Aclaro y entiéndame bien el concepto. Con, no para. Tenemos una responsabilidad con la salvación que el Señor nos dio. No para salvarnos, porque salvos ya somos, sino con la salvación. ¿Cuál es esa responsabilidad, queridos hermanos? Lo que vamos a seguir desarrollando en el texto. Pero entendamos eso. Entonces dice la palabra que tu sí sea un sí y tu no un no. Eso declara el carácter y la firmeza de un creyente. De que su sí en la verdad que ha aprendido de la palabra, no en la verdad que pueda creer en la calle, en la verdad que le enseña esta sociedad malévola, en eso debemos arrepentirnos. Pero en la verdad que usted concibe de su palabra debe ser inamovible. Es una verdad con la que deberíamos morir si es necesario, que es el ejemplo que nos dieron los apóstoles. Esa es la palabra firmeza. Espero me puedan entender el contexto. Entonces, ¿en qué tenemos que estar firmes? Sin fluctuar, en la profesión. ¿Sí? ¿Qué es la profesión? Es el reconocimiento. ¿El reconocimiento de qué? Del pacto, del voto. Un voto que se hace sin querer. O sea, un voto que nosotros no pedimos tener, pero el Señor por su bondad nos los dio. ¿Cuál es ese voto? La salvación. Gracias por responder. La salvación es un pacto que el Señor hizo consigo mismo y nos incluyó a nosotros. Nosotros somos participantes gracias a Él, pero tenemos responsabilidades. Que yo quiero que entiendan eso. Entonces, es un voto que ya tenemos, usted quiera o no quiera, ¿sí? Y que el Espíritu Santo es el encargado de recordarle todo el tiempo. Por eso usted no puede vivir en paz pecando. ¿Listo? Y ahora nos van a enseñar cómo cumplirlo y moverlo correctamente. Entonces, no nos movemos en la profesión, no nos movemos, estamos firmes, no nos movemos con la profesión, lo que sale de nuestra boca, porque ya lo entendimos ¿dónde? En nuestro corazón, y eso se movió en nuestras, y ahora en nuestra boca, perfecto, porque ese es el pacto que el Señor nos dio. Y después de eso, entramos a nuestra esperanza. ¿Qué es esperanza? Es el anhelo, placer, expectación. La esperanza que nosotros tenemos, ¿en qué debe ser? Porque ya lo entendimos, porque está en nuestro corazón, en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en nuestra boca. Entonces la esperanza no es en nada de este mundo. Quiero que entiendan porque aquí ya vamos completando la verdad. Esta no es la verdad del mundo. El mundo tiene una esperanza acá. Nosotros tenemos una esperanza en algo celestial y eterno. Entonces, a eso me refería con la verdad al principio. La verdad que nos enseña la Biblia es completamente locura para el mundo, que es Cristo. Estamos locos, hermanos. Entonces, expectación, esperamos. Tenemos una confianza que no se mueve, que es firme. ¿Y en qué tenemos esa confianza? Listo, pero ahí dice algo. Dice, tenemos una esperanza ¿en quién? Porque Él es fiel, ¿quién? El que lo prometió. ¿Quién prometió qué? ¿Quién prometió? Cristo. ¿Qué prometió? ¿Y él es firme en su palabra? Perfecto. Firme, fiel. Esas palabras que usan. Firme, inamovible. Él no se va a mover de su palabra porque Él es la verdad. Él es fiel, o sea que no va a cambiar. Es completamente inmutable. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza con una persona así? Completa. Eso es lo que quiere decir esta esperanza, completamente completa. ¿Y quién no va a estar feliz de recibir una promesa de una persona tan fiel, tan inamovible?
que no cambia. ¿Entienden, hermanos? Es una maravilla. Por eso les digo, es una exhortación que el autor de Hebreos le está haciendo a los hermanos, pero que se va poniendo un poquito dura y cada vez más dura. Entonces, ¿qué prometió el Señor? La salvación. ¿Y cómo nos la revela a nosotros? Hebreos 10, 14 al 16, ¿quién lo tiene? Per- Gracias, hermano. Entonces, aquí era el tema que estábamos hablando, son solo unos versículos antes de lo que estamos leyendo. Entonces dice, Él cumplió el pacto porque se dio ¿cuántas veces? Una sola vez y ahí ya es el sello del pacto cumplido, inamovible, nadie lo puede cambiar, pero dejó otro sello. ¿Cuál fue? El Espíritu Santo, que ¿qué hizo? ¿Y qué dice en el texto que hizo? Perfecto. ¿Y él pidió consentimiento para que pasara eso en usted? Pero entonces eso es un voto que no lo va a dejar en paz a usted. Perfecto. Gloria a Dios por ese voto. Que el Señor nos obliga de una manera amorosa a entender su pacto completo. ¿Sí? No un pacto en el que nosotros participamos, en el pacto que Él nos ha dado. Lo perfeccionó, nos dio un sello y nos pone el Espíritu Santo para que nos lo recuerde todos los días. Todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiéndolo. ¿En dónde? Nuestros pensamientos, que es la parte de nuestro corazón. Después se reflejan nuestras emociones en lo que hablamos. Y eso nos hace ser un creyente firme. ¿Firme en qué? Exacto. Muy bien. Y cuando estamos firmes, podemos darle a los hermanos. ¿Qué les damos? La verdad que es muy bien, que es Cristo. Y los limpiamos con agua, ¿qué es? Perfecto. Gracias. Entonces vamos... Hebreos 10:24, empezamos la segunda parte. Entonces, en esta primera parte, recuerden, entra desde adentro para afuera, entramos desde cambiar nuestro corazón y ahora vamos hacia afuera. ¿Cómo aplicamos eso cuando ya hemos cambiado nuestro corazón? 10:24, y considerémonos. ¿Qué es considerar? Dice, Señor, ¿entender? Sí, va por ahí, está muy bien el sinónimo. Viene de la palabra griega kata, que es comprender. Entender, prestar atención, observar completamente. ¿Y aquí de quién estamos hablando? A ver, dice, considerémonos. ¿Quién es? La iglesia. Entonces, ¿esto con quién lo hago? Porque es parte de cómo lo estoy limpiando. ¿Recuerdan que ese versículo iba a hacer referencia a los otros dos? Entonces, en la primera parte de lo que se hace adentro para afuera y de aquí ya lo que estamos haciendo afuera. Entonces, lo primero que hago es considerar a mi hermano. ¿Cómo lo considero? ¿Cómo dice el texto? Exacto, al amor. Entonces vamos a definir esas tres palabras, porque considerar no es ser cómplice. Ah, hermano, sí, no, está bien, no te preocupes. Y tampoco es juzgar, no es decir, no, pero es que usted es el peor. Dice acá, considerar en la palabra, comprender, captar y prestar atención. ¿Sí? O sea, yo veo a mi hermano porque tengo una ¿qué? ¿Una qué? Una relación de ¿qué? De comunión. Perfecto. Quiero que lo tengan muy claro, hermanos, porque para mí esto fue muy chocante. Porque yo soy el primero que no lo aplico. Y para mí es doloroso poder entender esto. Entonces, ¿qué es considerarnos? Prestar atención a la necesidad de mi hermano. Pero ¿por qué yo puedo entender qué es lo que le pasa a mi hermano? Porque entiendo lo que me pasa a mí. Porque ya hice mi trabajo conmigo mismo. ¿Recuerdan la figura de la paja del ojo ajeno? ¿Qué es lo que el Señor dice que haga esa persona que va a juzgar a su hermano? ¿Que primero quite qué? Exacto, primero se considere a sí mismo, se mire. ¿Por qué? Porque es que su hermano es igual a usted. Los mismos pecados que usted comete su hermano. Cuando usted se conoce a usted y ha podido ver su pecado y la misericordia del Señor, ¿cómo va a mirar usted a su hermano? ¿Cómo lo va a salpicar? ¿Cómo lo va a lavar? ¿Cómo lo va a purificar?
Perfecto, hermanos. Espero entiendan el proceso porque este es el proceso que se va a repetir en toda la Biblia. Trabajas tú en tu corazón para poder trabajar con el de tu hermano. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que como yo no he trabajado con el mío no puedo. No, es que es el voto que ya hiciste porque eres salvo. Es la necesidad del creyente. No, el Señor no te está pidiendo opinión si lo quieres hacer alguna vez o no. Es el resultado de ser salvo. Es algo que no podemos detener. ¿Perfecto? Entonces, vamos a prestar atención a entender, a comprender a mi hermano porque ya he comprendido mi pecado, ¿verdad? Y nos estimulamos. ¿Qué es estimularse? Nos incitamos al bien, nos empujamos, nos llevamos unos a otros. Pero entonces, ¿qué es estimular? ¿Lo jalo yo o nos vamos juntos? ¿Qué significaría estimular? Exacto, nos estimulamos por medio de la palabra, pero ¿qué hago con mi hermano? ¿Lo empujo y le digo, váyase solo? Nos estimulamos, porque lo que yo estoy haciendo con mi hermano, ¿quién es el primero que lo necesita? Exacto, y cuando entiendo mi pecado, puedo tener misericordia del pecado de mi hermano. Hermanos, entiendan muy bien este concepto porque es importantísimo. Me parece que estos versículos hablan de toda la forma de cómo una iglesia debe purificarse una a otra, que son cosas que yo en mi corazón creo que no aplico. ¿Listo? Y ustedes deben evaluarlo si lo hacen en ustedes para que lo puedan aplicar en la iglesia. Entonces, prestamos atención, nos incitamos unos a los otros al bien, pero ¿por qué? Porque yo ya tengo en mi mente ¿qué? La verdad. ¿Sí? En mi corazón ¿qué tengo? La verdad. ¿Y qué sale de mi boca? La verdad. Y eso comparto con mis hermanos. Y entonces dice, nos estimulamos, ¿nos llevamos a dónde? Al amor. Palabra compleja. ¿Qué es el amor, queridos hermanos? Porque partimos desde el inicio. Nosotros no vamos a hablar lo que opinamos nosotros, sino la verdad, que es Cristo. Entonces, si vamos a buscar el amor, ¿qué es el amor? Si le preguntas a cualquier persona qué es el amor, cada persona tiene un concepto diferente y hace cosas completamente diferentes por amor. Unos matan por amor, otros dan vida por amor, otros roban por amor. Todo el mundo hace todo por amor. Pero entonces, ¿qué es el amor? ¿Y cuál es el amor que yo debo darle a mi hermano para santificarlo y purificarlo? Perfecto, lo han definido muy bien. Pero ¿cuál es ese amor? ¿Y cómo lo aplico? ¿Listo? Eso es lo que vamos a profundizar y espero me presten mucha atención porque si me entendieron esto me van a entender toda la prédica. Entonces, el amor. Amor, afecto, benevolencia, festín. ¿Listo? Habla de muchos sinónimos, pero lo vamos a ver aplicado perfectamente en 1 de Juan 4, 7, 21. Por favor, presten mucha atención. El hermano que lo va a leer, espérenme un momentico que todos lo busquen. Búsquenlo todos y lo vamos a leer y lo vamos a seguir todos. 1 de Juan 4, del 7 al 21. Hermanos, este es el enfoque de la prédica, el centro de esta parte. Si usted no entiende cómo le va a dar amor al hermano, no va a poder aplicar nada al respecto anterior. ¿Listo? 4 del 7 al 21. Fuerte, hermano, por favor. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Listo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Gracias, querido hermano. Todo aquel Sí, perdóname, sigue. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En
en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gracias, querido hermano. No sé, hermanos, ustedes cómo ven este texto, pero a mí esto me parte el corazón, porque llevamos una secuencia. Entonces, entendemos la verdad, en nuestra cabeza va a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, es lo que hablamos. Hasta ahí yo creo que ustedes pueden hacer un checklist y decir, oh, sí, yo hablo de Cristo, yo lo entiendo, perfecto, sí, es lo que hablamos. Vamos a purificar a la iglesia, sí, los domingos nos vemos, nos reunimos, chéveres. Vamos a estimularnos en amor, sí, yo a veces llamo al hermano, le digo por qué no va a la iglesia, sí, chévere. ¡Tan! Llega el amor. Hermano, ¿usted ama a su hermano como usted mismo? Y si no lo hace, significa que no ha entendido nada de lo que acabamos de decir. Si no ha practicado usted el amor en su hermano, quiere decir que usted no ha entendido el amor de Dios. Usted no ha recibido el amor de Dios y por eso no lo ha podido dar. Para mí esto fue un choque, porque yo me evalúo, querido hermano, y cada uno hágalo usted, yo no amo a mi hermano. Definitivamente en mi vida y en mis acciones no se ve el amor que yo le tengo a mi hermano. Y si eso no se ve, no es porque yo esté reventando de amor en mi corazón y me esté deteniendo. Es porque no tengo amor en mi corazón. Y si no tengo amor en mi corazón, es porque todavía no he entendido bien el amor de Dios en mí. No sé si para ustedes esto es chocante, hermano, pero para mí es completamente chocante. La única manera de poder ver visiblemente el amor de Dios es como usted lo hace con la iglesia. ¿Listo? Querido hermano, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Listo. ¿Y cómo amamos a nuestro prójimo? Con el amor de Dios. Ahí partimos otra vez al inicio. Él es la verdad. Él es lo que enseña el verdadero amor. Usted, hermano, no puede amar como usted quiera. Usted no debe amar como se le ocurre. Usted no debe amar como la calle le enseña, como sus papás le enseñaron, como le enseñó el colegio, como lo aprendió en la vida. Usted debe ir a la Escritura, debemos ir a la Escritura, ustedes y yo, y entender cuál es el amor de Cristo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cuál es el amor de Cristo para que entendamos si pasamos ese checklist de nuevo. ¿Listo? 1 Corintios 13 del 1 al 8. Muchas gracias, querida hermana. ¿Usted ha visto ese amor que se refleja ahí en 1 Corintios 13? ¿Lo ha visto en alguna parte de la Escritura? ¿Cristo con quién? Todo lo espera, todo lo sufre, todo lo aguanta. No hace nada para su propio beneficio. Querido hermano, si usted tiene un amor diferente a ese, déjeme decirle que debe cambiarle el nombre. Eso no es amor. Si usted ama a su hijo de diferente manera, como lo dice ahí, eso no es amor, querido hermano. Perdóneme si esto suena duro, para mí fue muy chocante, pero poder entender que el amor que yo le doy a mi hijo no es el mismo que aparece acá, destruye mi corazón, pero me lleva a cambiar mi verdad. Y hasta que no cambie mi verdad, no va a proceder a cambiar otras cosas, a no cambiar mi mente, a no cambiar mis pensamientos, a no cambiar mis emociones, a no cambiar lo que hablo y después a cambiar lo que hago con mis hermanos. Hermanos, evalúen.
Evalúen en su corazón, porque ustedes sí han recibido ese amor. Ustedes y yo hemos recibido ese amor que todo lo da, que todo lo entrega, que todo lo sufre, que lo entrega absolutamente todo. Y es el que el Señor nos demanda a dar. ¿Listo? Y para finalizar, después de que podemos entender ese amor, podemos vivirlo, que es un gran proceso, hermanos. No lo vamos a hacer en 8 días, no lo vamos a hacer en 1 año, no lo vamos a hacer en 2. Hermanos, qué bonito poder pasar una vida entendiendo el amor de Cristo, y cuando lo entendemos poder reflejarlo. Van a aparecer ¿qué? ¿Qué dice? Estimularnos al amor y... ¿A dónde quedaron las obras? ¿Por qué no están de primeras? Porque es de adentro para afuera. Queridos hermanos, yo me doy muy duro con esta situación. Y si me evalúo, creo que en mí se ven las buenas obras, pero no entiendo. Eso quiere decir que soy un hipócrita. ¿Por qué? Porque si no entiendo lo que hago, significa que no he entendido. Entonces lo que estoy haciendo es mostrando una apariencia de piedad. Pero yo quiero que vean cómo es el proceso lógico, que ustedes lo van a encontrar en toda la Escritura. De adentro para afuera. El resultado siempre es lo que se ve. ¿Sí? Siempre es las obras, pero es lo último. Acabamos hoy, me encantó, hoy terminamos el libro de Santiago en el devocional. Santiago no se contradice con este tema. Él habla mucho de las obras, pero antes de las obras habla completamente del entendimiento de la palabra y habla de dónde tiene que llegar estas obras. Entonces las obras son necesarias, hermanos. Algún día las vamos a cumplir completamente cuando el Señor venga, y antes de eso tenemos que hacer unos procesos. Pero hermanos, lo primordial, el entendimiento correcto de la palabra. ¿Cómo entiende usted correctamente? No me crea a mí nada de lo que le dije. Vaya a la palabra y estúdielo usted mismo. Dese cuenta que ahí existe. Porque si usted entiende lo que dice la palabra sin creerme a mí, va a ser algo firme que entra en su cabeza. ¿Recuerdan qué es firmeza? Algo que nadie se lo va a quitar. Algo que así lo maten, usted va a quedar con eso siempre. Pero si usted cree lo que yo le dije, sin ir a buscarlo en la palabra, eso nunca va a ser firme. Porque yo me puedo equivocar, la palabra no. Entonces, hermano y queridos hermanos, y ayúdenme a mí, por favor, porque yo necesito vivir este proceso con ustedes. Aprendamos a amarnos unos a los otros. Aprendamos a estimularnos. Aprendamos a llevarnos las cargas, porque todos somos iguales de pecadores. No se sorprenda de su pecado, yo peco peor que usted. Así que unos a otros llevemos este camino, porque todos vamos para el mismo lugar. Listo, queridos hermanos, vamos a orar. Señor bondadoso, grande y majestuoso, bendito Rey, amantísimo, todopoderoso, Señor. Rogamos en este día, Señor, que nos permitas sabernos amados, Señor Dios. Podamos entender, Señor, porque es un poco egoísta de nuestra parte poder sentir un amor que es incomprensible, que todo lo da, que nada espera a cambio, que todo lo sufrió, que todo lo entregó, que fue paciente, que nada importó, Señor. Pero nosotros no poder dar lo mismo. Dice el Padre nuestro, cuantas veces lo estudiamos, Señor Dios, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos, Señor Dios. Padre Santo, si esta fuera la regla, Padre, si en verdad tu gracia no estuviera sobre nosotros, no tendríamos cómo ser perdonados. Pero tu gracia ha estado en nosotros, Señor. Permítenos entenderla, Padre Santo, y comenzar desde el inicio, no desde el final, no desde las obras, sino desde el conocimiento. Permítenos ir a tu palabra, permítenos sabernos amados, permítenos entender cada día, Señor Dios, que nos despertamos con un amor puro, Señor, algo que nunca va a cambiar y que nunca se va a desechar. Es un amor, Señor Dios, fiel, porque el que lo prometió nunca cambia de opinión, nunca cambia de pensamiento. Lo prometió desde antes de la fundación del mundo, lo cumplió con su vida y nos selló con el Espíritu Santo para que fuera más seguro. Y esto lo vivimos todos los días, Padre Santo. Permítenos, Dios, cuando nos entendamos amados, cuando nos sepamos qué es ser amados, poder reflejar lo mismo, poder reflejar el amor a mi hermano, Señor, sin buscar el beneficio propio, Señor, sin enojarme con él, sin airarme con él, sin estar viendo su llaga que es igual de grande a la mía. Definitivamente estamos en un peregrinar juntos. Permítenos, Señor, unirnos, Señor, como una iglesia, en comunión, Señor, con una relación, porque es ilógico poder amar a una persona
que solo veo 2 horas cada domingo, Señor. Permíteme, Señor, llevar una relación sincera, porque, Señor, hasta que yo no entienda el amor a mi hermano, significa que no he podido entender tu amor. Entonces rogamos desde el principio hasta el final que nos ayude, Señor, para que al final pueda demostrarse eso en nuestras obras, Señor. Y cuando una persona vea y diga, oye, mira a este cristiano, no vea nuestras obras, sino que entienda que nuestro proceso es solo para tu gloria. Porque Hebreos habla de que tú eres el sumo sacerdote y la función del sacerdote era limpiar. Y tú lo has hecho perfectamente con nosotros y lo seguirás haciendo. Y cuando se complete esto, la gloria no va a poder ser para nosotros, sino va a ser solo para ti. Ayúdanos a glorificarte, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno número 243. Jesús es mi Rey soberano. 243. Hermanos amados, como lo acabamos de entender en el culto, de lo que el Señor quiere para con nosotros, de que nos arrepintamos delante del Señor por nuestro pecado, porque así como Él nos ha perdonado, podamos perdonar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo empieza con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, y que podamos entenderlo para que podamos vivir la libertad de Cristo en nuestras vidas.
llamándonos en el amor, en la exhortación, en amor al Señor primeramente. Le doy gracias al Señor por este tiempo y por la vida de cada uno de ustedes, hermano, y que sea la bendición de parte del Señor para cada uno de ustedes, de mí, de mi familia. Como lo enseña su palabra, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de cada uno de nosotros misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros de su paz. Y que levantemos su nombre sobre nuestras vidas y la de nuestras familias y nuestro prójimo. Y el Señor, como dice su palabra, nos bendecirá hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.